Participa la ingeniero Jessica Isabel Soriano Martínez como investigadora, la maestra en ciencias Rosa Imelda Cuadros Bojorquez, activista ambiental, y la licenciada Xochitl Fuentes, docente y activista política. Y la maestra en administración, Hilda Mariel Martínez González, en temas de asesoría y capacitación. Nada más si nos permiten 2 minutos para poder generar una nueva transmisión en Facebook Live y empezamos. Ya estamos listos, ya estamos transmitiendo ya en Facebook. ¿Indicas Aislinn cuando ya estamos conectados en Facebook Live? Sí, ya estamos conectados en Facebook Live. Podemos empezar. Jessica Isabel Soriano Martínez. ¿Tú me indicas, Aislinn, cuando ya estemos conectados en Facebook Live? Sí, ya estamos transmitiendo. Podemos empezar. La semblanza
Bueno, bueno. ¿Sí? Sí. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Hola, muy buenos días. Por ahí creo que había un problema con el audio. Y bueno, buenos días. Estoy muy honrada y complacida de estar el día de hoy aquí, compartiendo estos momentos en este día tan especial que es el Día de la Mujer. Y me da muchísimo gusto que la universidad esté teniendo estas iniciativas de tener este foro como es en el que estamos el día de hoy, que es para mujeres profesionistas del campo. Para mí el estar hoy aquí tiene un valor muy grande por dos razones. La primera, porque obviamente se refiere a la mujer en el mundo laboral, en un área que es tremendamente importante, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Y la segunda es porque tenemos que aumentar nuestro nivel de participación. El país tiene esa necesidad y el mundo. Entonces necesitamos prepararnos para tomar más cargos de liderazgo y no solamente como trabajadoras agrícolas, que es lo que actualmente sucede. Ahora, antes de conectarme a esta sesión, estaba revisando algunas publicaciones en las redes sociales y veo felicitaciones para las mujeres del campo. Y veo, ay, perdón, ahí se escucha como un eco. Entonces me doy cuenta que en esas publicaciones nos están felicitando a las mujeres y ver esas fotografías pues refleja la realidad, ¿no? Que hay más mujeres que están sí trabajando en el campo, pero no de una manera profesional. Entonces necesitamos tomar ese liderazgo, necesitamos empoderar a todas las mujeres para que estén convencidas de que podemos participar en puestos de altos rangos, que tenemos la capacidad de poder tomar un puesto así. Y ahora pues yo me doy cuenta que tal vez nuestras abuelas no se imaginaban que iba a haber tantas mujeres en el medio. Yo me imagino que nuestras mamás soñaban con tener alguna profesión y muchas de ellas no lograron por diversas razones. Y nosotros estamos hoy aquí, tenemos una profesión y lo que más me emociona es que yo espero que dentro de unos años mi hija pueda ver que una mujer trabaja y es normal en la vida, que no hay esas diferencias que actualmente hemos tenido que nosotros lidiar con ello y pues que es una lucha que han hecho muchas mujeres años atrás, ¿no? En este mundo en el que nos tocó vivir y en este país tan hermoso que es México, ser mujer es muy difícil. Salimos en búsqueda de una oportunidad, tan solo una, para poder demostrar que nosotras podemos desempeñar un rol. Y es donde te das cuenta que aunque tengas estudios, es complicado tener un lugar. Por eso, hoy agradezco tener este espacio para decirles a todas aquellas mujeres que están estudiando esta hermosa carrera de agronomía, aquellas mujeres que están buscando una oportunidad y todas las que ya están en el medio, es momento de que no se rindan, que estamos nosotros marcando una diferencia, que debemos de esforzarnos el doble, el triple y no detenernos porque poco a poco empezamos a ver esos frutos de nuestro esfuerzo. Estamos en un medio difícil porque sabemos que siempre la participación de los hombres ha sido mayor y actualmente la siguen teniendo a pesar de todos los esfuerzos que hay porque no exista o porque cada vez más mujeres incursionen en el medio, ¿no?
Yo quiero platicarles un poco acerca de mi experiencia como profesionista en los campos agrícolas de México, la cual a mí me ha dejado grandes enseñanzas, demasiado aprendizaje, muchos amigos y amigas, y lo comparto con mucho cariño para ustedes y lo hago también por mi alma mater, que es Chapingo. Les voy a platicar un poco acerca de mi trabajo en este medio, pero antes quisiera contarles un poquito de mi historia. Yo nací en una familia muy humilde. Eso yo siempre lo llevo en mi mente para nunca perder el piso. Yo estoy muy orgullosa de mis padres porque ellos dieron todo para que yo lograra salir adelante. Soy la hija mayor de 4 hermanas y estoy casada, tengo una hermosa niña que se llama Valentina. Cuando yo cumplí 15 años, tuve que dejar a mis amigos, mi familia, mi casa, todos mis hobbies. A mí me encantaba jugar fútbol y participaba también en un coro de la iglesia. Y en el 2005 yo tuve que entrar o dejar esa parte para yo seguir mi sueño de ser una profesionista. Yo pienso que muchas mujeres han pasado por esta situación y me van a entender que es difícil esta parte a esa edad. Y bueno, fue hace poquitos años, ¿no? En el 2005. Yo cursé la preparatoria agrícola y después cursé la especialidad. Entonces, en total, yo cumplí mis 7 años en Chapingo. Cuando a mí me preguntan por qué elegí estudiar agronomía, pues yo contesto que ella me eligió a mí. Porque yo cuando salí de la secundaria, mi padre me dijo, mijita, yo ya no voy a poder pagarte la escuela. Vas a tener que buscarle a ver cómo le haces porque yo ya no tengo la solvencia para hacerlo. Mi madre, pues con mucho esfuerzo también tuvo que trabajar. Ella no trabajaba hasta que yo entré a Chapingo. Ella comenzó a trabajar para podernos dar una mejor calidad de vida. Y yo conocí a Chapingo, les platiqué a mis papás y conmovidos porque ellos sabían lo que esto implicaba. Y aún así, ellos me dejaron volar y confiaron en mí. Y después de 7 años yo egresé de la universidad en el 2012. Egresé de la carrera de zootecnia. Y en ese momento, en cuanto yo salí, pues yo sabía que tenía esas ganas de trabajar, de salir y comerme el mundo, ¿no? Como muchos salimos. Entonces, cuando sale uno a la realidad, pues te das cuenta que no es tan bonito como lo pensabas. Entonces, yo entré en mi primer trabajo como asesora técnica y quiero hacer énfasis aquí que debemos de nombrarnos con los títulos de mujeres, no asesor técnico, no ingeniero agrónomo, decir con orgullo el puesto que tenemos. Si el puesto que yo tenía era asesor técnico, era porque durante años siempre había sido un hombre el que había ocupado la posición. Entonces, cuando yo llego, mi gafet decía asesor técnico y yo digo, soy mujer, debe decir asesora técnica. Yo pedí que me cambiaran mi gafete. Y les platico esto porque cuando salí me decían, bueno, ¿y qué es lo correcto? ¿Que te diga ingeniero o ingeniera? Y yo pues confundida, ¿no? Porque pues el título dice ingeniero agrónomo. Pero ahora con seguridad les digo que deben de decirlo, somos mujeres y somos ingenieras agrónomas, somos asesoras técnicas, somos vendedoras, cual sea la posición que estemos ocupando, debemos de decirlo con orgullo, ¿no? Somos mujeres. Y bueno, en mi primer trabajo yo comencé asesorando cultivos de sorgo y de maíz y tuve muchos retos, porque aquí fue donde me encontré con la mayoría de los retos. El primero, que tuve que aprender a manejar. Yo creo que debería de implementarse como una regla para graduarse el saber manejar, porque es parte de nuestras herramientas de trabajo como agrónomas, un vehículo. Pero yo cuando sabía que tenía que empezar a manejar, pues me daba pánico. Yo sí había agarrado un carro, pero distancias muy cortas. Entonces, ya era mi herramienta de trabajo y me vi en la necesidad de aprender. Entonces,
veía a otras mujeres que manejaban y yo decía, bueno, si ellas pueden y son capaces, pues yo también puedo. Entonces aprendí a manejar y bueno, ahora paso demasiado de mi tiempo manejando, ¿no? Es parte de la profesión. Pero no solo tuve que aprender a manejar vehículos, sino que también tuve que aprender a, digo yo, a hacer la bella dominando a las bestias, ¿no? Porque tenemos que aprender a manejar tractores, trilladoras y todos esos implementos. Tuve que aprender y recuerdo en especial una ocasión que estábamos en una demo y se iban a trillar varios híbridos. En ese momento aún no llegaba la gente, entonces yo le pedí al operador de la trilladora que me dejara subir y me dijo sí, y nada más me dio cómo debíamos de, como cuando uno se sube a un carro nuevo, ¿no? Estas son las luces y bueno, todo cuando uno se sube a algo nuevo. Entonces agarré la trilladora y él se bajó y yo comencé a hacer las cabeceras, ¿no? Para comenzar la trilla. Cuando yo empiezo a dar la vuelta, volteo y ya veo mucha gente, ¿no? Al fondo que ya estaban esperando el evento. Entonces, yo me voy acercando ya hacia donde está la gente y cuando me bajé, todos me veían con una cara de admiración y me decían muchas palabras de como emocionados, ¿no? Incluso algunos me aplaudieron y era una novedad ver a una mujer que estaba realizando esa actividad que siempre ha sido de hombres. Entonces, esas palabras y esas miradas de admiración me hicieron sentir un compromiso de dar lo mejor de mí y que era el momento de que teníamos que marcar la diferencia y empezar a demostrar que las mujeres en el campo también sabemos. La segunda parte que me tocó también fue que pues mi trato era solo con hombres. En el lugar donde yo trabajaba había únicamente 2 mujeres y estaban en el área administrativa. Y recuerdo muy bien una ocasión cuando un productor entra, imagínenselo, había sido general del ejército. Yo creo que si me está viendo vas a ver quién es un gran amigo ahora. Y entró y con esa voz, ¿no? Gruesa. Y preguntó, ¿quién es el ingeniero que va a sembrar? Y yo estaba sentada en mi cubículo y me levanto y le digo, soy yo le voy a ayudar a sembrar a sus órdenes. Y me volteé a ver con una mirada de, ¿a poco tú vas a saber sembrar? ¿A poco tú vas a poder? ¿A poco eres agrónoma? Entonces, en ese momento, pues yo me confundí y dije, ¿por qué está dudando de mí? Yo estudié, yo me preparé para hacer esto, ¿por qué duda? Entonces, me di cuenta que nosotras como mujeres tenemos que demostrar que sabemos hacer el trabajo. Y es hasta entonces cuando empezamos a ganarnos un lugar. Y también me doy cuenta que a lo mejor veían que una mujer es débil porque no tiene la fuerza, pero quiero decirles que me di cuenta que eso no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de capacidad y de actitud. Y créanme que hasta hoy todo lo que yo hago, siempre me esfuerzo por ser la mejor. Y también les platico esta parte porque aunque concluyan una carrera con su especialidad, ya sea en agroindustria, en mecánica, forestal, somos agrónomas. Y en todo este tiempo me di cuenta que somos muy versátiles. Yo este primer empleo pues tuve que aprender plagas, enfermedades, fisiología, mecánica, irrigación, por mencionar algunas. Y en los demás empleos también tuve que aprender y complementarme con administración, genética, estadística. Entonces tenemos que estar abiertas a toda esa serie de posibilidades y aprender, no limitarnos, hay que atrevernos y más que demostrarle a los demás que podemos hacerlo, es una cuestión de demostrarnos a nosotras mismas que tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros nos propongamos y que nosotros creamos en nuestros sueños. Todo es posible, todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr y tenemos la capacidad para hacerlo. Todo es una cuestión de confianza. A mí en el 2015
me ofrecieron un trabajo. Imagínense el trabajo de sus sueños, ¿no? Trabajando en el campo, liderando un grupo, con buen sueldo. Entonces se presenta. Y en ese momento, cuando me hacen la propuesta, yo quedo en shock. Y en mi cabeza estaba esa vocecita, ¿no? Que todas tenemos de, híjole, ¿qué tal y no puedo desempeñarme? ¿Qué tal y no sé? Y quedo mal en el trabajo. No, pues es que no voy a poder. Y se te vienen una serie de cuestiones en la cabeza que nosotros solitas nos bloqueamos. Y cuando terminan de darme la oferta, me dicen, bueno, ¿y qué opinas? ¿Cuál es tu respuesta? Y lo primero que se me ocurre a mí en ese momento es decir, déjenme pensarlo. Entonces, en ese momento, yo fui corriendo a contarle a mi coach personal, que es mi esposo. Él ha sido mi mano derecha y me ha apoyado siempre. Y le platico esto que les acabo de mencionar y me dice, Jessica, ¿te estás escuchando? ¿En serio lo vas a pensar? Esas cosas no se piensan, es tu sueño, ¿sí o no? Y yo, por supuesto, es mi sueño, yo quiero hacerlo, pero ¿qué tal y no cumplo con las expectativas? Tengo mucho miedo, me da miedo quedar mal. Y me dijo, mira, está muy fácil. Si tú no aceptas, alguien más va a venir a hacerlo. ¿Y qué te hace pensar que esa persona es mejor que tú? Y si tú tienes miedo de no saber, buenísimo. Quiere decir que estás lista para salir de tu zona de confort con miedo, pero hazlo. Y si no sabes hacer algo, aprendes, así funciona. Entonces sus palabras en ese momento me hicieron sentir pues que yo podía conquistar el mundo en ese momento si yo me lo proponía. Y acepté el trabajo, obtuve la coordinación de un proyecto muy grande de 50,000 hectáreas y estuve liderando un grupo de 10 ingenieros agrónomos. Y después yo reflexionando lo que había pasado, pensé como mujeres, nos excluyen o nosotras solitas nos estamos autoexcluyendo de lo que podemos hacer. Porque venimos de una cultura donde nos dijeron, como mujer, tú vas a ser mamá, tú vas a quedarte en tu casa, vas a ser ama de casa, vas a formar una familia, tú tienes que saber cuánto vale el kilo de tortilla, el kilo de tomate, tienes que atender a tu marido. Y cuando nos salimos de esa estructura social, nos volvemos un objeto de crítica, porque estamos rompiendo paradigmas. Entonces, nosotras pensamos que si nos atrevemos a aceptar un puesto de alto rango, no vamos a tener tiempo para cumplir con nuestras labores. Y es aquí cuando comienza el conflicto con una misma. Y no me voy a ir muy lejos. A mí me sucedió el año pasado, hace algunos meses, pero ahora ya con una mentalidad mucho más madura y con el apoyo incondicional que siempre he tenido de mi familia y de mi esposo, di ese paso. Porque tengo claro que aparte de ser esposa, también soy madre, soy hija, soy hermana. Pero también tengo muy claro que soy profesionista y que quiero que mi hija crezca sabiendo que su mamá lucha por sus sueños y que para ella sea normal que mamá salga una tarde a una reunión de trabajo y que papá sea quien la tenga que llevar al parque y viceversa. Y yo tengo una regla la cual aplico y que siempre me ha funcionado, es decir que sí y luego averiguar cómo lo hago. Me ha funcionado, mi vida, como se imaginan, es de mucha adrenalina, se me hizo vicio y siempre estoy pensando en cómo hacer las cosas diferentes, tanto en mi trabajo como en mi casa, con el objetivo de tener ese balance de vida y trabajo. Y ahora en el rol que yo me desempeño actualmente me ha dado mucho gusto encontrarme con mujeres que son agrónomas de distintas universidades y países y tienen esa esencia de luchar para que cada vez más mujeres se incorporen a esta profesión. Y bueno, creo que solo tengo 15 minutos. Yo quisiera seguir platicando, pero el tiempo no lo permite. Únicamente yo quiero concluir mi participación diciéndoles que debemos de tomar esas oportunidades que nos presentan, que tomen esas decisiones porque tenemos esa libertad
de hacerlo y que muchas mujeres la han luchado. Y que seamos también empáticas y colaboradoras con nuestras colegas, no importando la carrera ni la universidad, porque arrieros somos y en el camino andamos. Muchas gracias y muchas felicidades a todas las mujeres, y no olvidar que la lucha continúa y no debemos de bajar la guardia. Abrazos. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias por compartir esa gran experiencia, esos puntos de vista desde tu perspectiva. Considerando que este conversatorio habla sobre la incursión de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad, tendremos la oportunidad de también poder contar en el tema de la docencia, la activista política, a la licenciada Xóchitl Fuentes, quien rapidísimo yo leo un poquito de su biografía, que es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Administración Pública, egresada de la Universidad del Valle de México. Actualmente está estudiando su doctorado en la Administración Pública que imparte el Instituto de Estudios Superiores de la Administración Pública. Tiene experiencia comprobada en el ámbito parlamentario y el docente. En estos momentos se desempeña como community manager de una de las organizaciones políticas más importantes y con mayor presencia territorial en México, la Confederación Nacional Campesina, que le ha brindado las herramientas necesarias para asumir su liderazgo y trabajar en equipo, enfrentar con responsabilidad las dificultades y retos que se le presentan para resolver problemas de una forma eficaz y eficiente, y con el objetivo de lograr las metas de productividad trazadas para la organización. Ahora se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento laboral que le permitan ampliar su experiencia y fortalecer su perfil como profesional. Muchas gracias, licenciada Xóchitl. Te damos la bienvenida y recordar los minutos que son 20 minutitos. Gracias. Ok. Hola, buenas tardes, amigas, amigos. Es un placer para mí estar aquí con las ingenieras agrónomas egresadas de la Universidad de Chapingo. Quiero que sepan que para mí es muy valioso estar en este espacio porque en los últimos 7 años me he dedicado a asesorar mujeres del ámbito rural, tanto indígenas como mujeres rurales, para que puedan comercializar sus productos en redes sociales. Soy activista, soy miembro de la Vanguardia Juvenil Agrarista de la Confederación Nacional Campesina, soy feminista, tengo una asociación civil que se llama Evolución Colectiva, porque la evolución será feminista o no será. Y para mí es muy valioso estar aquí con todas ustedes porque son ustedes el gran ejemplo que deben de seguir las jóvenes campesinas, las jóvenes rurales, las niñas, que pueden verlas. Estaba escuchando con atención a mi compañera Jessica y la verdad es que me pareció muy bonita su experiencia porque ese entusiasmo que ella le imprime a sus tareas cotidianas, ese es el entusiasmo que inspira a las jóvenes campesinas a buscar algo más, a ir tras sus objetivos, a prepararse y sobre todo a contribuir a que sus comunidades sean más prósperas, más ricas y en donde tengan la oportunidad de desarrollarse integralmente y arraigarse a sus tierras. Vivimos un momento muy lamentable en el que las oportunidades están siendo escasas para todas las mujeres, pero más para las mujeres del campo. Y son ellas las que tienen que salir a buscar el sustento para sus familias y en muchas ocasiones nos topamos con esta realidad en la que las mujeres indígenas tienen que migrar hacia las zonas rurales para poder encontrar mejores oportunidades y lo único que encuentran son condiciones de mendicidad, o sea, se vuelven personas sin techo, son personas que deambulan por las calles, que piden el apoyo de las personas con limosnas y no debe de ser así. Las mujeres representamos el 50% de la fuerza productiva de alimentos en este país y desgraciadamente estamos viviendo un momento muy difícil en el que el gobierno se ha olvidado de nosotras.
Se ha olvidado de las mujeres, pero sobre todo se ha olvidado de las mujeres campesinas porque ha retirado los apoyos para este sector tan importante de la sociedad. Sin duda, en México han existido grandes avances. Han existido avances en materia de género. Tuvimos en el 2001 la creación del Instituto Nacional para la Mujer. También, pues, la elevación a rango constitucional del derecho a la no discriminación. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, y actualmente un logro de esta legislatura ha sido la Ley Olimpia. Sin embargo, pues estas reformas o estas interpretaciones de la ley que se han venido aplicando en México para poder cumplir con los acuerdos internacionales de nuestro país no ha llegado a todas las mujeres. No ha llegado a los 14.145.000 mujeres rurales, de las cuales pues una significativa parte son mujeres indígenas. Me refiero a 6.145.000 mujeres indígenas que existen en México, y se estima que solo un total de 3.141.000 personas mexicanas, mujeres, permanecen en el ámbito rural. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando que las campesinas y los campesinos están migrando hacia zonas urbanas o hacia el norte del país. En los 80s, como ustedes seguramente saben, vivimos la etapa de feminización del campo, en el cual pues, los hombres agrícolas tuvieron que migrar hacia el norte, hacia Estados Unidos o hacia las zonas urbanas a buscar otro tipo de actividad para sobrevivir, y se han quedado las parcelas en manos de mujeres, pero mujeres ancianas. Las jóvenes migraron hacia las zonas urbanas y el campo ha tomado rostro de mujer, manos de mujer. Sin embargo, los usos y costumbres que implican el campo mexicano, que habitan, que existen entre los habitantes del campo mexicano, no les han permitido a esas mujeres posicionarse libremente al frente de sus parcelas. Y es por esto la importancia de que el feminismo rural llegue a todos los ejidos y comunidades agrarias de nuestro país, para que las mujeres se empoderen y puedan tomar una posición al frente de sus parcelas para hacerlas productivas. Nosotros tenemos que apoyarlas y tenemos que incursionar en el diseño de políticas públicas para que se implemente en nuestro campo políticas públicas eficientes y eficaces que permitan a estas personas posicionarse y ser productivas, porque el 50% de la producción de los alimentos recaen en estas mujeres que actualmente pues están batallando por los usos y costumbres. Se acostumbra que las parcelas son heredadas al primer varón, al primogénito. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si puedo autorizarme, por favor, abrir una presentación que tengo. Claro que sí. Permítame un momento para darle el acceso. Listo, para me que parece veamos un poquito de los números. Digo, por favor, si me estoy pasando de tiempo, avísenme porque... a ver, vamos a ver aquí. Nada más de favor, si podemos mover tantito la configuración de Zoom. Por ahí le aparece como una opción de herramientas de Zoom en forma horizontal. ¿Sí lo puede ver? Donde dice compartir pantalla, dejar de compartir. Ya la estoy compartiendo, ¿no la ven? Sí, sí se ve. Nada más para configurar de que los participantes no puedan rayar la pantalla. Hay un botón ya vi. que dice, Ya vi que alguien rayó la pantalla. sí, A ver. Ay, ¿en dónde lo ven? Una ramita. un botón que dice más. A ver, more, aquí está. Y luego. Ajá. Y ahí dice algo de inhabilitar anotaciones de participantes. Hide video panel. Ese es eso. No. Hide meeting controls. No sé cómo dirá en inglés. Y a ver, creo que ya. Ajá. Parece que ya. Ok, sí, algo de inhabilitar anotaciones de los participantes. Ok, parece que ya. Muy bien. Bueno, Ahora ahí sí. ya quedó un poco rayada
la pantalla, pero bueno, estos son los principales avances que hemos tenido en materia de equidad. Estos son avances a nivel general, sin embargo, pues no ha llegado este avance a las personas que habitan en el campo mexicano, mucho menos a las mujeres y a las mujeres indígenas, que son la parte más vulnerable de esta población. Podemos hablar de este gran avance que es el principio pro personae, que es la interpretación de la norma a favor de la víctima. Y bueno, pues estos son números que a mí me parecen muy interesantes porque existen en el campo mexicano 14.145.000 mujeres rurales, 6.145.000 mujeres son indígenas y se estima que solamente 3.141.000 mujeres indígenas permanecen en el agro, ¿no? A pesar de que existe la presencia de población indígena en todas las entidades del país, más del 75% se concentran en las siguientes entidades que son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Y bueno, pues en mi tierra, que es Chihuahua, también tenemos aquí a las rarámuris, que no, son pocas, pero pues que tampoco están gozando de buenas políticas públicas, ¿no? La población rural femenina, pues como ya vimos, nada más el 50% de los alimentos pues dependen de las mujeres que habitan en el campo mexicano, y es por esto que si queremos hablar algún día en México de soberanía alimentaria o de seguridad alimentaria, lo primero que tenemos que hacer es apoyar a las mujeres rurales para que ellas puedan acceder a los insumos. La principal problemática que tienen las mujeres rurales es que no tienen acceso a la propiedad de la tierra. De cada 10 propietarios de la tierra, ni siquiera 3 son mujeres. Estos son por los usos y costumbres que tenemos nosotros en el campo mexicano, que no les ha permitido a las mujeres posicionarse libremente al frente de sus parcelas, como lo habíamos comentado. Otro de los grandes desafíos que tienen las mujeres mexicanas, y es una condición muy lacerante, es que existen altos niveles de pobreza, y pues estos datos son muy significativos porque datos nacionales sostienen que 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza. Esto es un dato que lastima a todas las mujeres, y me hace recordar aquella frase de Simone de Beauvoir que a mí en mis tiempos de universitaria me inspiró para unirme a la lucha feminista, y dice, ¿no?, que el hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de desigualdad en la que habita el resto de sus compañeros. Y para mí el resto de mis compañeros son precisamente las mujeres, y en su particularidad las mujeres indígenas, que son las que tienen una situación más vulnerable porque todavía tienen que romper con el estigma de la discriminación y el lenguaje, ¿no? Las mujeres, ¿qué significa ser indígena? Porque muchas personas se confunden, ¿no? Existe la ley, nos dice que cualquier persona que se autodenomine indígena debe de ser considerada indígena, pero pues aquí existen algunos criterios de la ONU que nos dice qué es lo que significa realmente ser indígena, y esto pues podría yo destacar que existe una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión, que se desarrollaron en los territorios invadidos, una singularidad, un carácter no dominante, y aquí es lo más importante que a mí me parece, esa conectividad que existe de la mujer indígena con la tierra, porque pues está determinada a preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica, de acuerdo con sus propios patronos. Aparte, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas dice que para que alguien sea considerado indígena, pues debe de existir un vínculo fuerte con el territorio y los recursos naturales circundantes, un sistema social, económico y político singular, y un idioma, ¿no? Un idioma. Nosotros tenemos lenguas indígenas aquí. ¿Cuántas? Tenemos varias lenguas indígenas. Y pues bueno, aquí quería yo comentarles que de entre la población indígena existen 7.382.000 personas, 785, mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, ¿no? Nosotros hice aquí una pequeña investigación para saber que
Esto representa el 6.5% de la población de ese grupo de edad. Entre los habitantes de lenguas indígenas, 3.786.673 son mujeres, ¿sí? Esto significa el 51.3% de ese grupo de personas. Y con base en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales, hemos identificado 68 agrupaciones lingüísticas con las cuales hemos considerado que en México existen 68 pueblos indígenas en los cuales existe un alto nivel de migración, que era lo que estábamos comentando anteriormente. Esta es una gran problemática que tienen las mujeres indígenas, pues al no tener oportunidades en sus lugares de origen, han tenido que emigrar hacia las ciudades, y según el INEGI, las mujeres que más participan en la migración de las zonas a las zonas urbanas son las mazahuas, las mixtecas, las pimas, las tepehuanas, las pames, las otomís, las nahuas, las amugas de Guerrero, las popolcas, las tojobales, las zapotecas, las triquis, las yaquis y las coras. Ellas pues vienen a la ciudad a buscar un mejor nivel de vida, sin embargo pues se encuentran con altos niveles de discriminación, que este es otro punto muy importante a considerar. La mayor parte de las mujeres indígenas, que son quienes enfrentan las condiciones más grandes de discriminación en México y tienen menos oportunidades de empoderamiento personal, son definitivamente las que llegan a la ciudad, son las que necesitan más ayuda, y sin embargo no existe ninguna política pública diseñada para ellas, ni hemos tenido la fortuna de tener con alguna política pública que esté específicamente diseñada para estas mujeres que ya llegaron a la ciudad y que no tienen recursos para devolverse a sus tierras y que se tienen que quedar en condiciones extremadamente desfavorables, son abusadas sexualmente. Las artesanas que llegan a las ciudades con el fin de vender sus propios productos artesanales, muchas de ellas, pues aparte de la discriminación que sufren, se tienen que quedar a dormir en las calles y sufren abusos sexuales, sufren discriminación, sufren condiciones de las cuales nadie habla, y pues bueno, para eso estamos aquí, las mujeres profesionistas del campo, para visibilizar esta problemática, ¿no? Yo por eso hago un énfasis en señalar la gran necesidad de las políticas públicas enfocadas a este sector rural, para que posean un alto contenido en perspectiva de género, para que se enfoquen en el empoderamiento económico de las campesinas indígenas. ¿Y cómo se logra? Pues abriendo espacios de comercialización, abriendo oportunidades de empleo para todas estas mujeres, diseñando programas para estas mujeres que ahorita están en condiciones más graves, porque la pandemia nos ha pegado a todos, y aunque algunos podrían argumentar que en el campo mexicano no se han encontrado grandes índices de contagio, la verdad es que sí se han encontrado índices de contagio, y son ellas las mujeres que habitan en el campo, y los varones y los niños, quienes tienen menos acceso a los servicios de salud pública. Por eso es muy importante comenzar por entender la necesidad que tenemos todos como sociedad para apoyar a este sector tan vulnerable de la población y tan importante, porque los alimentos que llegan a nuestras mesas, definitivamente muchos de ellos, en su gran mayoría, vienen de ejidos y de comunidades indígenas que son trabajados por mujeres. Y aquí viene uno de los datos que a mí me parece muy, pero muy lamentable, porque casi todas las mujeres que son jornaleras o que trabajan en el campo mexicano lo hacen sin ser remuneradas. ¿Por qué? Pues porque son hijas, esposas, sobrinas del dueño de la tierra, y son quienes cultivan la tierra, pero no son remuneradas, pero tampoco tienen acceso a la posesión de esta tierra. Y eso sin contar la doble jornada que tienen las mujeres en el campo, porque llegan a sembrar el campo, trabajan en el campo, y todavía tienen que llegar a hacer el trabajo de casa, la crianza, el cuidado de los cuerpos vulnerables, cuidar a los adultos mayores. Entonces es un sistema de esclavitud literalmente, que tiene a la mujer en un mismo rol de sometimiento, sin tener acceso a los derechos, a sus derechos de propiedad y de posesión de la tierra.
En lo que respecta a la remuneración de estas mujeres campesinas, en la encuesta nacional agropecuaria 2015, del total de mujeres rurales, es decir, de 14.145.000 personas, solo el 16% se dedica a la mano de obra agropecuaria. También este es un tema muy importante porque al no dar oportunidades a las personas que habitan en el agro, a las mujeres rurales, a los jóvenes rurales del campo, lo que están generando es que están migrando hacia el norte o hacia otras ciudades y estamos dejando algo tan importante como nuestra alimentación en manos de las grandes empresas, en manos de Monsanto, en manos de empresas que no tienen responsabilidad social. Recordemos, las empresas no son seres humanos. Las empresas se preocupan por la ganancia, no por la nutrición, no por lograr la seguridad alimentaria. Se preocupan por generar recursos. Y eso es muy lamentable porque desgraciadamente estamos viendo que están aumentando los niveles de enfermedades como el cáncer, que están asociados muchos de ellos al uso de químicos tóxicos y hemos perdido las técnicas ancestrales de cultivo. Esas técnicas que utilizan en su mayoría la comunidad indígena que respeta y ama la tierra y que se preocupa porque los frutos de la tierra no sean dañinos para la sociedad, eso se está perdiendo y se están implementando técnicas de cultivo cada vez más agresivas, tanto para el suelo, el subsuelo, como para la nutrición de quienes finalmente consumimos esos alimentos. Es importante que nosotros veamos estos números. Estos son, este es realmente la razón por la cual las mujeres tienen que salir de sus comunidades y arriesgar tanto la vida como sus familias, y es porque el campo no es remunerado. El campo no está generando oportunidades para que las nuevas generaciones se vean viviendo en el campo y dedicándose a la agricultura. Yo, como joven cenecista, integrante de la vanguardia juvenil agrarista, me gusta destacar la gran importancia que tiene el generar oportunidades para los jóvenes en el campo, el generar vínculos en los cuales, o más bien conexiones con las cuales podamos capacitar a los jóvenes vía internet, lograr la conectividad que se merece el campo mexicano, para que todas las personas que habitan en el campo se puedan capacitar en técnicas de cultivo, que puedan hacer rentables sus parcelas, pero sobre todo que existan canales de comercialización para que esos productos que generan las mujeres y las jóvenes con tanto esfuerzo puedan ser comprados a un precio digno y que no estén cada año sometidas a los precios que les imponen las grandes comercializadoras de alimentos o las centrales de abasto, sabiendo que ellos no son dueños ni de las bodegas ni de las centrales y por eso sus productos son muy mal pagados. Tenemos que utilizar la tecnología para capacitar a las jóvenes rurales, a los jóvenes del campo, para comercializar sus productos, pero sobre todo para capacitarlos, para darles los conocimientos que necesitan este tan importante sector de la población, para que genere sus propias oportunidades, sus agroempresas, sus pequeñas agroempresas, agroindustrias, fortalecerlos con insumos, con semillas, con maquinaria, para que estas pequeñas empresas familiares pues sean una posibilidad de vida digna para las personas que habitan en el campo mexicano, pero sobre todo para las mujeres indígenas que, a mi parecer, son el sector más vulnerable y a la vez más importante para nuestro país. Bueno, pues esa es mi participación. Si gustan, yo les voy a compartir la presentación en donde vienen las fuentes de donde saqué todos estos datos. Son datos oficiales y son muy lamentables. Desgraciadamente, pues esta es la situación que están viviendo las mujeres en el campo y nosotros, las jóvenes cenecistas, que tenemos acceso a las redes sociales, a la educación y a la capacitación. Es nuestra responsabilidad visibilizar esta situación y sobre todo hacer equipo con ustedes, las técnicas del campo, las profesionistas del campo, que son las personas que inspiran a las nuevas generaciones y las que pueden generar un verdadero progreso en este sector. Muchísimas gracias. Seguimos en la lucha.
Muchas gracias, Xochitl. Excelente presentación y excelente información la que nos acabas de dar. Yo creo que estamos dando cuenta que hay mucho por hacer. Bueno, más bien ya lo tenemos presente, que hay mucho por hacer, mucho por generar, mucho por avanzar, por seguir proponiendo. Quiero resaltar un comentario que hay muchos comentarios aquí en el chat, pero quiero resaltar uno en particular sobre de Héctor Rosales, donde nos dice que lo que comentas es fundamental. El campo ahora tiene rostro de mujer, lo cual tiene varias implicaciones para el desarrollo rural, tanto a nivel productivo, familiar, jurídico y como agroempresarial. Entonces nos quedamos con esta información, licenciada Xochitl. Muchísimas gracias. Recordarles, compañeras y compañeros que están en este evento, que vía Zoom y vía Facebook estamos compartiendo el link para que nos hagan de favor de llenar ese formulario, y para los que están interesados en tener una constancia de participación en este conversatorio. Muchísimas gracias, licenciada Xochitl. Bueno, continuamos con nuestra siguiente participación, otra gran mujer también, la maestra Rosa Imelda Cuadras Bojorquez, activista ambiental. Voy a leer brevemente su semblanza, donde ella se define como amante de la libertad y la vida. Transita su formación primaria entre el sonido del teclado y el aroma de la tinta periodística. En pleno y llano enamoramiento del uso de las palabras, se asume como divulgadora de mensajes de amor y respeto hacia la esencia de todo lo que existe y vive, bajo convicción de poder tocar almas que se unan en la búsqueda de un mundo mejor a través de las iniciativas internacionales Carta de la Tierra y Objetivos del Desarrollo Sostenible. Adelante, maestra Rosa Imelda. Muchas gracias. Ante todo, muchas felicidades a todas ustedes por este gran esfuerzo. Me dio mucho gusto escuchar en el acto inaugural, que es la primera semana, y estoy convencida de que van a ser muchas semanas más, y no solamente enmarcadas en este contexto del Día Internacional de la Mujer, sino también desde los diferentes ámbitos donde ustedes se desarrollan diariamente. Quiero felicitar a mis amigas, colegas en este espacio, porque desde hoy y este momento creo que nos hermanamos, a Jessica, a Xochitl, por sus excelentes participaciones, por sus ponencias que me han enseñado mucho. Cuando a mí me invitaron a participar en este conversatorio, no tuve más que recrear en mi mente y en mi memoria mi origen, mi nacimiento. Aun cuando nací en una zona urbana, mis raíces, las raíces de mi gente están en el campo. Y sé y conozco lo difícil que es sobrevivir en esos entornos. ¿Por qué? Por todas las condiciones ya expuestas por mis compañeras. Y hoy me recreo en alma y espíritu porque sé que es muy difícil sobrevivir en condiciones adversas donde se tiene que estar luchando permanentemente sobre lo preestablecido. Pero también me recreo en esos amaneceres, en ese cantar de los gallos que dan el inicio de un nuevo día, y cómo las personas con esa entrega, con esa pasión, con ese arraigo, viven lo que la gente urbana ni siquiera imaginamos. Es cierto que hay carencias, es cierto que hay necesidades, es cierto que hay vicisitudes, pero también en la cosmovisión de los pueblos originarios hay un bagaje de riqueza extraordinario que no se compra ni se compara con lo material. Ser parte de una comunidad o de un pueblo originario debe y es una gran responsabilidad, pero también es una gran satisfacción y meritoria de todo el reconocimiento. El arraigo a la tierra debe darse en cualquier circunstancia y en cualquier condición. Podemos aquí, como ya lo hicieron extraordinariamente, fijar muchas experiencias y dolernos de lo que no tenemos. Pero a lo largo de este devenir
en estas iniciativas internacionales, tanto de Carta de la Tierra como lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y voy a hablar en primera persona, si ustedes me lo permiten. He tratado de rescatar lo humanamente rescatable. Y sé que aún hay mucho por hacer, pero también hay mucho que rescatar, hay mucho en lo que incidir. Como usted lo decía, Alejandra, en esta breve presentación de mi semblanza, yo empecé a los 15 años en el ámbito periodístico. Tengo el orgullo de ser la primera reportera mujer de información general en mi tierra, en ese bastión sinaloense, en la región del Ébora. Es verdad, se batalla, se sufre, y sobre todo algo que dijo Jessica al principio, vencer los miedos no es fácil, pero debemos estar convencidos en el aquí y en el ahora, que son precisamente esos retos los que nos hacen crecer. Cuando a mí me ofrecieron también empezar en el ámbito de sociales, cultura y espectáculos en el principal periódico de mi tierra, me asustó porque tenía 15 años con 3 meses. Sin embargo, asumí el reto y decidí salir adelante. Decidí que tenía que transitar ese camino. Y afortunadamente lo logré, y de allí pasé a ser esta reportera de información general, que venciendo todos los obstáculos pude, y lo voy a comentar porque el contexto así lo permite, obtener los primeros premios estatales de periodismo para mi tierra. Pero nadie sabía o quizá imaginaba que ver a una persona combativa, porque tiene uno que ser combativa y tiene que ser uno con una prestancia y con una esencia de demostrar en hechos, no solamente en palabras, de lo que somos capaces las mujeres. Pues llegar a una reunión donde había 500 agricultores y no había ninguna mujer, pero llegaba la persona en aquel entonces de 19 años a cuestionar la política del campo, las formas de proceder, la toma de decisiones, donde solamente correspondía al sector masculino poner sobre la mesa la problemática. Y me metía entre aquellos comentarios de personas que yo iba escuchando, la mayoría de mis paisanos con sombrero, muy bien fajados, ¿no? Bota, camisa a cuadros, que denotaba su identidad con la tierra. Y yo llegaba con mi libretita, porque nunca usé grabadora, quería captar la esencia del mensaje de la gente. Y llegué a cuestionar. Y al principio sí, fue muy difícil, pero también me enseñó mucho de lo que hoy por hoy la vida me ha permitido hacer y lograr. Es cierto que las mujeres hemos tenido que abrir camino desde las diferentes trincheras. El periodismo para mí se constituyó en la pasión, en mi esencia de vida, porque siempre he sido una convencida que el periodismo se debe dar con el alma y con el corazón, como todo lo que uno realiza, y convertirme en una multiplicadora del sentir de la humanidad, de mi gente. Y es por eso que el periodismo social fue durante 15 años uno de mis mayores pasiones, una de mis mayores compromisos. Y afortunadamente, yo decía cuando me retiraba de la escena, yo tengo que seguir luchando por esto, porque es a través de la palabra impresa que yo puedo promover cambios significativos, sobre todo en aquellas familias del ámbito rural que tantas carencias tenía. Me tocó ver casos de lepra, me tocó ver incendios, me tocó ver pérdidas de cosechas millonarias. Y digo millonarias porque vengo de una tierra de vocación agrícola. Y vengo de una tierra donde sé que una helada puede echar a perder el trabajo de mucha gente. La sequía puede representar esos campos que en un momento dado pueden ser verdes y esperanzadores, también convertirse en letra o en planta seca. Por eso mi dolor era compartido con todas esas personas, como también gozaban cuando había buena cosecha. Lo mismo en la parte acuícola,
Lo mismo en cada y todo uno de los espacios que me tocó en suerte estar participando a través de la maravillosa, loable y comprometida labor de ser una periodista mujer. Una periodista de lucha, de entrega, y creo que hoy por hoy me puedo autodenominar así, porque muchos miedos sufrí y muchas vicisitudes pasé. Pero a lo largo del tiempo, y cuando se hace la suma o la recomprensión o el recuento de lo que uno ha vivido, no cambiaría mi vida ni un momento de todas las experiencias que me hicieron crecer y fortalecerme. Y esta labor periodística, esta labor de entrega, esta labor de identidad con las personas no solamente que entrevistaba en las oficinas, sino las personas a las que iba a visitar a sus espacios en el campo, a los campesinos, a los productores de diferentes ámbitos. Yo les veía y les leía en el rostro, en muchos momentos, esa condición de desespero, porque la pesca no era buena, porque la cosecha no era buena, porque estaba en juego la manutención de su gente, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Pero también pude observar y darle voz a muchas mujeres que, como yo, en medio de todos los entornos difíciles que parecían ser inacabables, se fajaban en su convicción, en su ánimo, y daban más que nada condiciones de ánimo impresas a través de sus acciones. Hay muchas cifras que denotan el grado de participación e incidencia que ha logrado la mujer en el ámbito, en el contexto actual. Y son muy valiosas, son muy significativas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, me he ido convenciendo de que no es solamente la condición de ser una cifra la que nos va a dar un empoderamiento, sino que vamos a ser nosotras, las personas, las que en conjunto podamos luchar por un mundo mejor en todos los aspectos de la vida. Yo soy una convencida de que a la mujer sí se le debe de permitir este empoderamiento, pero también, ustedes lo dijeron hace un momento, a veces somos las que nos auto boicoteamos, porque las oportunidades están allí en el ahora, pero si empezamos a generar los prejuicios que nos etiquetan y no somos capaces de romper esos paradigmas, pues por mucha cancha que se vaya abriendo, vamos a seguir sintiéndonos en ese rezago ancestral. Hoy vivimos un nuevo siglo, hoy vivimos condiciones diferentes, hoy vivimos condiciones atípicas en la historia de la humanidad. Por eso es que hoy también tenemos que empezar a replantearnos que no es suficiente una celebración para que la mujer denote que está en el aquí y en el ahora. Yo quiero reconocer a todos los hombres, a todas las personas en las que he aparejado mi caminar por este mundo, porque sin la compañía, el equipo, la fraternidad con el sector masculino, tampoco hubiese podido lograr lo que he logrado. Debemos de vernos como seres humanos complementarios, iguales, equitativos. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, no caer en el extremismo. Hay movimientos feministas muy significativos en nuestro país, sabemos que están marcados en la época de las 70s de una manera muy particular. Hoy el INEGI acaba de dar las cifras del índice de mujeres en el país y somos más del 51%. Pero eso no basta para decir lo estamos logrando, si no pensamos en la contraparte, que son los hombres, que son el género masculino, porque somos una sola raza humana, somos una familia común. Y en la medida en que vayamos generando el entendimiento de que tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades y que nosotros creamos en nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, podremos transitar
hacia una condición de vida mucho más sustentable. Y hablo de sustentabilidad aquí. ¿Por qué? Porque al hablar de sustentabilidad normalmente lo asociamos con la parte ambiental. A mí me presentaron como promotora ambiental y yo lo agradezco infinitamente. Pero yo quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que la sustentabilidad va mucho más allá. Tenemos que ver también, por supuesto, el aspecto económico, tenemos que ver el aspecto ambiental, pero también tenemos que ver el aspecto social. Y cuando se confluye en todas esas grandes vertientes, es que podemos transitar hacia una efectiva sustentabilidad. Y en esa sustentabilidad es el poder preservar y luchar por preservar todo lo que existe y todo lo que vive. Pero nosotros no podemos pensar ni valorar ni catalogar las condiciones porque somos la raza superior. No somos la raza superior. Nosotros dependemos plenamente de los servicios que nos provee la madre naturaleza. Si la madre naturaleza, los seres humanos simple y sencillamente no pudiésemos coexistir en esta dimensión de vida y en este planeta maravilloso llamado Tierra. Tenemos que ser respetuosos de todos y cada una de las partes que conformamos un sistema de vida. Por eso yo alabo y respeto muchísimo lo que la mujer hace en el campo, las que las nuevas profesionistas están impulsando, pero también en mi calidad de pionera de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, les quiero decir que yo rescato de este documento una reflexión que para mí ha sido valiosísima a lo largo de estos 20 años que tengo en este quehacer. Si nosotros como personas no hacemos una reflexión interior de quiénes somos en realidad, de qué estamos compuestos, cuál es nuestra esencia, qué hay verdaderamente valioso en nuestro ser y lo podamos potenciar. Entonces, nosotros no podemos desarrollar la capacidad de tener una buena interacción hacia los demás. Y por ende, obviamente, si no estamos bien nosotros y equilibrados y no estamos bien con los demás, yo me le pregunto a ustedes, a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana maravillosa, ¿vamos a ser sensibles a lo que nos rodea? Yo creo que eso es un gran referente. A eso nos invita la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra tiene ejes de acción, tiene principios fundamentales, tiene principios de acción y algunos de estos principios están abocados precisamente a esta igualdad, a esta equidad de género, pero son temas que deben de ser no solamente de un principio, sino transversales en nuestra vida misma. Lo mismo si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros podemos hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que además es un gran reto que como raza humana tenemos. El preservar las condiciones esenciales de vida, no solamente para estas generaciones, sino para las que vienen y las que nosotros mismos estamos procreando. Y ahí hablamos otro de los conceptos de sustentabilidad mejor acuñados a lo largo de estos años en que se ha incluido el tema en los procesos de formación, que no debieran ser solamente académicos. Por eso debemos de ser divulgadores de este tipo de elementos, este tipo de mensajes, para que no solamente llegue a través de la academia, sino que llegue a través del sentir y de la acción en el campo, en la ciudad, en la industria, en el comercio, en cualquier ámbito en que nos desarrollemos. Y efectivamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 5, habla de la igualdad de género y nos señala que uno de los propósitos o prerequisitos indispensables que nosotros tenemos que promulgar y tenemos que promover y tenemos que impulsar es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. No solo porque es un derecho humano básico, sino porque es además crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Entonces, mi participación iría dirigida a que cada una en nuestra trinchera, cada uno en la forma de potenciar nuestro quehacer,
desde el ámbito de las agrónomas, desde el ámbito que, por cierto, Xochitl, magnífica, de líder cenecista, desde el ámbito de la persona donde se desarrolle, sepamos que somos proveedoras de acciones que conlleven una mejor convivencia y un mayor humanismo entre la raza humana. Porque si nosotros no partimos de sensibilizarnos y generar una relación afectiva y efectiva entre hombres y mujeres, entonces vamos a seguir patinando. Hoy, sí, es el Día Internacional de la Mujer y nos podemos abrazar y felicitar, pero va a suceder como otros días en donde se pondera demasiado el tema durante 24 horas o las horas que sean de vida, ¿verdad? De vida consciente, porque también tenemos que dormir. Pero después nos pasa lo que la gelatina, nos dejamos de mover y quedamos semiparalizados. No, hoy como mujeres, también yo como mujer debo de preocuparme por mi contraparte, los que son la parte masculina, porque ellos también entiendan, sientan y comprendan lo que una mujer es capaz de dar. No solamente en un poema, no solamente en el reconocimiento a una madre, no solamente el reconocimiento a una profesionista, no, sino a esta contraparte que nos haga complementarios y que verdaderamente cerremos filas para que la condición de la humanidad pueda ser diferente. Tenemos una pandemia encima de nosotros, ya cumplimos un año de vivir con la pandemia y se habla del antes y después de la pandemia, pero esta pandemia sí trajo muchas implicaciones, pero también nos debe de traer la reflexión de la vulnerabilidad que como seres humanos tenemos. Allí no es cuestión de género, allí no es cuestión de sexo, allí es cuestión de raza humana, que somos vulnerables ante un fenómeno que se está viviendo y que nos ha traído consecuencias muy lamentables de pérdidas de vidas humanas, de retraernos de la forma en que nosotros estábamos acostumbrados de convivir y de cohabitar en este mundo, pero también nos enseña a que en medio de la vicisitud, a que en medio de la adversidad, a que en medio de todas las pandemias y de todas las implicaciones, a que en medio de toda esta vorágine que hemos vivido los seres humanos y que se va a ir acrecentando por la razón natural del crecimiento demográfico, poblacional que nosotros le estamos generando al mundo, de estos impactos que le estamos generando a la madre naturaleza, pueden ser muchísimas otras las condiciones que se puedan presentar. Pero gracias a estos espacios, gracias a estos foros, gracias al esfuerzo de mujeres comprometidas que se preocupan por llevar otro tipo de mensajes, pues es que vamos a poder sortear este y todos los procesos que se nos presente mientras vida tengamos. Y formemos generaciones venideras con ese espíritu, con esa ansia, con esas ganas de dar más allá de lo que se espera de nosotras. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón. Muchísimas gracias, Rosy. De verdad, qué bonito escucharte, qué bonito leer. De hecho, estaba leyendo aquí los comentarios de mujeres en este chat, felicitándote y sintiéndose orgullosas de escucharte hablar. Dicen por aquí, no cabe duda que las mujeres fuertes y poderosas son las que se ayudan entre sí. Entonces, tienes muchas seguidoras, agradecemos muchísimo tu ponencia y de gran inspiración, Rosy. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, Alejandra, al contrario, y lo sigo con mucho gusto y escucho con mucha atención a la siguiente panelista. Qué amable. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. Pues día a día vemos a mujeres más atrevidas, más osadas, más seguras y con más autoconfianza a buscar su pasión. Por eso ahora vemos a mujeres en papeles cruciales dentro de compañías, estructuras políticas y empresariales, como ya se han dado cuenta. Vamos a cerrar nuestro conversatorio con la participación de la siguiente ponente, que es nuestra compañera ingeniera agrónoma,
egresada de la Universidad Latina. Ella es Hilda Mariel Martínez González, nacida el 11 de agosto de 1988, licenciada en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios, egresada de la Universidad Autónoma Chapingo en el 2013 y con una maestría en Administración de Negocios. Ella ha sido facilitadora de agronegocios del programa PESA Zagarpa. Está dedicada a la capacitación de grupos de productores en microfinanzas para implementación de proyectos productivos, implementación y seguimiento de cajas de ahorro comunitarias, compras consolidadas y canales de comercialización. Hilda, muchísimas gracias. Adelante, recordándoles los minutos de participación, ya que a las 12 del día tenemos nuestra siguiente conferencia magistral y hay que ser respetuosas del tiempo. Entonces, adelante, Hilda, muchas gracias. Hola a todas, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandra, por permitirme participar en este evento y por compartir con estas extraordinarias mujeres este panel. Bueno, quiero comenzar comentándoles, yo soy egresada de la Universidad Autónoma Chapingo y precisamente elegí el tema de derribando barreras de género porque yo estudié en Chapingo gracias a que derribé una de las barreras de género. Fue algo un poco lamentable, pero me trajo muchísimos beneficios. Estoy infinitamente agradecida por eso y les cuento por qué. Cuando yo decidí estudiar la universidad, lo hice en una universidad que está localizada aquí en Morelos, y tuve una situación de un tema de acoso. Cuando yo decido manifestar este tema, la persona encargada de la dirección, profesores y otros compañeros realmente no me apoyaron en este sentido. Me sentía totalmente sola. Obviamente se volvió un ambiente muy pesado para mí. Me costó demasiado trabajo volver a integrarme y aparte eran constantes amenazas de la persona que había hecho este tema de acoso, ¿no? Decidí que ya no seguiría estudiando porque me parecía tremendo vivir en una situación así. Ya no podía. Tampoco podía compartirlo tanto con mis papás porque llegué a recibir incluso amenazas de que si yo decía algo, pues algo les podía pasar. Fue una situación bastante tremenda, pero les puedo decir que al final de esto resultó una bendición para mí, porque uno de los profesores que trabajaba ahí mismo me comentó que había la oportunidad de estudiar en Chapingo. Él había egresado de ahí y me dijo, ¿por qué no te vas para allá? Fue una total casualidad. Prácticamente yo comencé a tramitar mi ficha de ingreso el último día que se estaban generando. Entonces fue así como que en el último día, en el último momento, y ya se imaginarán como que la sensación de, ¿y si ya no alcanzo? O sea, afortunadamente todavía alcancé mi registro. Cuando yo salí a hacer mi examen de admisión, salí súper tranquila. Estaba como con una sensación de seguridad, pero no seguridad porque sintiera que lo hubiera hecho bien todo, sino porque sentía que ese era mi lugar. De alguna manera lo sentía. Cuando me dan la noticia de que sí ingreso, creo que todos los chapingueros sentimos la misma emoción. Es como, sí, estoy dentro. Y al final nos volvemos nos volvemos todos casi hermanos. Sabemos que nuestros compañeros no son solo compañeros de clase, son hermanos, amigos, aunque no tengan la misma especialidad que nosotros, pero no dejamos de hablarnos, no dejamos de vernos. Las incontables reuniones en el comedor, o te ven la entrada para cenar, para comer, para desayunar. O sea, toda esa experiencia para mí fue tremenda, fue algo que agradecí infinitamente y que dije, la satisfacción que a mí me queda de esta experiencia que viví y que terminó con una enseñanza tan bonita y una experiencia bella en Chapingo, es que no me quedé callada, a pesar de que estaba todo en contra, a pesar de que
Me decían, ¿tienes pruebas? Es un profesor de años acá, tú nos estás mintiendo, nunca ha pasado esto. O sea, al final yo no me quedé callada, no me quedé con la idea de que, ok, le voy a hacer caso a lo que me está diciendo, me está amenazando. Obviamente no se los contaba a mis papás por el temor a que ellos fueran dañados, pero sí lo hablé con la autoridad que tenía que hablarlo. Tristemente no recibí el apoyo, pero eso no me trajo ninguna desgracia. Al final terminé estudiando y fui siempre beneficiada. Y que sepan que estas barreras de género, a veces nosotros comenzamos a aprenderlas desde que estamos pequeñitos. Muchas veces nos dicen, bueno, los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas, porque los niños son muy pesados y te pueden lastimar, o porque los niños son muy groseros y te van a hacer algo, ¿no? Y nos quedamos con esa idea. Yo les puedo decir, cuando yo tenía 7 años, a mí me decían, no juegues con los niños porque te van a terminar empujando, te vas a caer, no juegues este deporte, fútbol, digamos. Está muy pesado para las niñas, se van a lastimar. Y yo decía, bueno, si mis papás, si mis tíos, si mis primos dicen que me voy a lastimar, puede que sea cierto. Y te quedas con esa idea. Y bueno, ahí me tienes a los 8 años jugando fútbol porque me obligó el profesor de educación física, que aparte tenía voz de sargento, y decía, todos van a jugar. Y yo decía, no, pero es que, ¿y si me caigo? No, no importa, vas a jugar. ¿Y qué pasa? Yo súper feliz con el balón, dije, lo estoy logrando. Era la primera vez que yo llevaba el balón sola, veía la portería tan cerquita, decido ir y me tropiezo, me caigo. Para esto les estoy hablando de que era una cancha improvisada, no tenía pasto, era todo pequeñas piedritas, piedras grandes, piedras pequeñas, y terminó pues en el suelo. Saldo final, un chipote, las 2 rodillas lastimadas, 2 codos lastimados, sangrando de la nariz. Entonces me quedo con la idea de, oye, el fútbol sí es peligroso para las niñas, ¿no? ¿Qué pasa? Que comienzo a tener mucho contacto con una niña que era tremendamente buena para el fútbol y me dice, a mí me encanta. Y yo le decía, bueno, pero ¿no te da miedo terminar lastimada? Y me dice, no, yo siempre juego con mis hermanos y siempre he estado, sí me lastimo, pero me divierto. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, al final yo comencé haciendo las cosas con miedo, con la idea de que me podía lastimar, y eso pasó. Entonces, es una barrera que nosotros solitos vamos cargando por ideas que otras personas nos inculcan, que otras ideas, miedos que ellos transmiten, miedos que son suyos y los hacen tuyos porque te lo comentan y tú te sugestionas y dices, oye, sí, puede pasarme eso. Entonces, es importantísimo que tengamos noción de que no podemos hacer este tipo de comentarios, no podemos hacer estas exclusiones de decir niños con niñas, niñas con niñas, niños con niños. No se puede. Tenemos que aprender a quitar esos miedos desde pequeños a los niños, porque esos son barreras que vamos haciendo cada vez más grandes y no deben existir, mucho menos en el medio profesional. Ahora les cuento. Yo me di cuenta que para nada era peligroso el tema del deporte con niños. De hecho, me divertía mucho cuando decidí hacerle caso a mi amiga y decir, ok, lo dejo de lado, no me va a pasar nada. Y si me pasa, al final es porque me estaba divirtiendo. Decidí hacerlo y me divertí como no tienen idea. Decidí derribar esa barrera y fue genial para mí porque obtuve muchísimas cosas buenas, muchos amigos niños. Dije, bueno, no son tan groseros como decían. Al final terminó con muchísimos amigos. Cuando entré a la universidad, digo, la mayoría de mis amigos son hombres y son geniales. Es una garantía de que un hombre es siempre una persona que es bastante sincera. Lo que a lo mejor una amiga no te puede decir, un hombre te lo dice tal cual. Y creo que no hay necesidad de decir, pues las mujeres somos más o los hombres son más, son superiores, para nada. Creo que estamos en igualdad, todos tenemos cosas buenísimas, todos tenemos cosas positivas
Y quiero que sepan que yo me siento muy afortunada porque hoy en día, gracias a un hombre, a un amigo que me presentó con un productor, les voy a comentar mi trayectoria. Cuando yo comencé a trabajar, como dijo Jessie, y me pareció estupendo, muchas de las cosas que dijo me sentí identificada, porque cuando yo comencé a trabajar estaba como, me voy a comer el mundo, estaba súper emocionada. Mi primer trabajo dije, bueno, yo iba a estar como auxiliar de tráfico en una empresa logística, mandaban contenedores a Sudamérica y yo feliz, ¿no? Decía, sí, voy a aprender mucho y las cosas que ya traigo y voy a aplicar todo lo que aprendí. Total que yo llegué emocionada a ese empleo, me encuentro con que el gerente era una persona magnífica. O sea, si tú ya ibas emocionada, terminando de hablar con él, salías al 1000, ¿no? Y te comprometías en decir, voy a hacer mi trabajo, no sé, 200% bien, porque te sentías motivada. Cuando yo terminé la reunión con él, me presenta a mi jefe inmediato. Y, oh, decepción, mi jefe era una persona súper machista, pero machista de esas personas que de verdad es como mi auxiliar, es para servirme café y ayudarme en las cosas personales. Y yo decía, a ver, espérate, ¿no? Yo no estaba aquí por eso. El puesto dice otra cosa. Los primeros días, como yo no quería tener ningún problema, y supongo que muchos me van a entender, como que entras con toda la disposición, con la intención de tener 0 fricciones y aprender al máximo, ¿no? La primera semana de verdad estuve haciendo tareas de los niños, de sus hijos, estuve sirviendo café y yo decía, bueno, es que ¿de qué se trata? A mí no me contrataron para esto. Y yo hablaba con él y le decía, es que ¿qué está pasando? Yo no fui contratada para hacer esto y necesito que me des trabajo, o sea, para lo que fui traída hasta acá, ¿no? Cuando yo llego, pues esta persona me dice, claro, sí. Mira, tú vas a hacer aquí este trabajo, te voy a poner estas actividades, pero eran mínimas. O sea, la mayor parte del tiempo yo le estaba sirviendo a él. Y decidí no quedarme callada una vez más. Dije, bueno, si él no me escucha, es mi jefe inmediato, yo voy a ir y voy a platicar con el gerente. Cuando yo platico con el gerente, él me dice, no hay ningún problema, debiste haberme comentado desde el inicio, pero vamos a poner las cosas claras. Llama a mi jefe pues en un sinfín de excusas, comienza con, es que ahorita la estoy empapando de la información, ¿no? Yo decía, bueno, no he tenido como actividad referente al puesto. Y bueno, está bien, ya te voy a asignar las actividades. La semana siguiente sí me asignó actividades, pero les puedo decir que me dejó toda la chamba que él tenía atorada, creo que me la dio a mí. Me dijo, ¿querías trabajar? Aquí está. Yo estaba trabajando a 2 horas de distancia de mi casa, no, 3 horas, perdón. Yo salía desde las 6 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a esta empresa y mi horario de salida era a las 6 de la tarde. Lo que yo hacía era apurarme, terminar con todo mi trabajo y salirme para todavía tomar un autobús de regreso a mi casa, porque había estado checando si podía quedarme por ahí cerquita, pero las rentas eran tremendas y la verdad el sueldo no daba para eso. Bueno, el tema es que yo decía, tengo que aprender, al final así empezamos aprendiendo y terminas aceptando ciertas situaciones, ¿no? Porque quieres aprender, porque ya quieres trabajar, porque quieres desempeñarte. Y dije, ok, acepto, ¿no? Ya, lo importante es que ya no voy a hacer tarea de primaria, ya voy a estar haciendo trabajo. Y bueno, terminé haciendo el trabajo de los dos, tristemente. Yo lo veía que estaba todo el tiempo con el teléfono, socializando, planeando su fin de semana. Y decía, bueno, qué bueno por él, ¿no? Pero al final yo estaba trabajando y a veces me tenía que quedar hasta las 9, 10 de la noche. Era desgastante para mí porque yo terminaba de trabajar, regresaba a casa, regresaba muerta de cansancio, me dormía y al otro día a las 5 de la mañana levantarme,
para estar a las 6 ya tomando el autobús e irme. O sea, era una situación tremenda, yo estaba ya agotadísima y dije, y el clima con él era cada vez más tenso, pese a que yo platicaba y yo le decía, es que es demasiado trabajo, no estoy terminando. Me decía, es que ¿quién te entiende? Así son todas las mujeres, se quejan mucho, por eso nadie quiere contratar mujeres, porque las mujeres se quejan todo el tiempo, se quejan de todo, si les das trabajo, se quejan, si no les das trabajo, igual se quejan, deberían nada más de dedicarse, yo no sé para qué estudian, deberían casarse, tener hijos y dedicarse al hogar. Y yo me quedé así, ¿qué? Imagínense cuál es la mentalidad de una persona que te dice todo eso teniendo 2 niñas. O sea, ¿a qué aspiran sus hijas? Y yo me ponía a pensar, ¿realmente estás pensando que todo lo que tú me estás diciendo algún día se lo pueden decir a tus hijas? ¿Sí lo estás percibiendo de esta manera? De que como tú estás discriminando a las mujeres, ¿alguien más las va a discriminar o pretendes que terminen con un tipo de persona como tú? Bueno, sobra decir que yo estaba contratada de prueba, como se hace en muchas empresas, eran 3 meses. Terminé mis 3 meses porque dije, jamás he quedado mal, nunca me he rendido en situaciones de ninguna naturaleza y no iba a ser la excepción. Pero me puse a analizar qué tanto me convenía seguir en un ambiente tan pesado, con un sueldo mal pagado y aparte yo estaba muerta de cansancio, ya se me veía, era tremendo ya llegar, tirarme en la cama, dormirme y al otro día levantarme era casi en automático, ya no estaba rindiendo. Cuando yo decido que terminando mi plazo de prueba yo iba a renunciar, bueno, iba a decir ya no voy a seguir, porque ni siquiera era una renuncia, era un término de contrato, yo platico con el gerente y le digo, le manifiesto todo, porque dije, él siempre se ha portado súper buena onda, muy comprensivo, muy atento, y le manifesté por qué era. Cuando él me dice, está bien, yo te entiendo, si esa es tu decisión, no hay ningún problema y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Bueno, fuera de eso, yo me quedé con la impresión de, ok, una situación una vez más desagradable, pero que al final no me quedé callada. Es probable que no se haya resuelto de la manera que debió ser, porque muchas personas me dicen, es que debiste haberlo acusado, debiste haberlo demandado, debiste haber hecho esto, debiste haber hecho el otro. Y digo, es probable que sí. Era mi experiencia, mi primera experiencia como trabajo, ya formal, y creo que a veces inexperta sales como con muchas ideas y cuando no te satisface, dices, bueno, a lo mejor algo yo hice mal, ¿no? Y en ciertas circunstancias dices, bueno, está bien, pero no sé, no te da como que la fuerza o no tienes como la intención de hacer las cosas tan grandes. Creo que eso está mal, creo que es bueno que siempre hablemos, que siempre manifestemos si alguien está teniendo un comportamiento de ese tipo, porque ese comportamiento se viene arrastrando y hoy pudo haber sido yo, después puede haber sido otra persona y es algo que se va repitiendo. Pero creo que las personas que trabajaban ahí estaban conscientes del tipo de personas que tenían trabajando porque el comentario final del gerente fue, sí, ya he tenido este tipo de situaciones. Entonces, al final, si ya había tenido comentarios al respecto de mi jefe, creo que le correspondía a él haber arreglado la situación de una manera distinta, ¿no? Bueno, les cuento esto. Esa fue otra barrera. ¿Por qué? Porque al final yo decía, ok, me va a costar enfrentarme a este tipo de personas porque abundan, o sea, yo sé que no es único, que me voy a encontrar a muchas personas como él y que voy a tener que encontrar la manera de manejarlo y de superarlo. Cuando yo entro a mi siguiente trabajo, pues yo estaba feliz porque decía, bueno, otra nueva oportunidad. Fue una experiencia muy bonita, pero algo siempre me llamaba el tema de campo. Siempre fue como que estuvo presente y siempre, por una u otra razón, yo terminaba haciendo algo relacionado al campo. Y yo decía, bueno, es que al final son mis raíces, ¿no? Y me gustaba mucho ese tema. Me invitaron a participar en este proyecto de PESA y yo encantada porque trabajaba con productores, porque el trato con ellos, a pesar de que son gente que muchos dirían que
tendrían la característica de ser machistas, son personas mucho más nobles para el trato. O sea, es gente genial. A mí me encanta la sencillez, la humildad de la gente de campo. Yo soy feliz trabajando con ellos, definitivamente. Y les puedo decir que de ninguno de ellos he recibido un comentario como el de esta persona que se suponía que tenía doctorado, tenía no sé cuántas maestrías. Y les puedo decir que jamás he recibido un comentario de un productor que a lo mejor ni siquiera la primaria terminó, de este tipo. Un comentario tan despectivo como el que hizo esta persona. Bueno, el tema es que termino de trabajar en PESA, yo emocionada con el tema de trabajar con los productores, pero pues una empresa me llama para trabajar en temas de compradora, de importaciones, y voy para allá. Cuando termino de trabajar en esta empresa, porque la cierran de situaciones de que se mueve la planta, me invita un compañero, un colega chapinguero también. Me dice, oye, fíjate que hay un productor que quiere exportar y necesita que se le implemente toda la parte, pues lo que es el plan de exportación, quiere saber para dónde, no se la quiere vender a intermediarios porque los precios están mal pagados y bueno, no tiene como que la noción de cómo hacerlo. Dije, bueno, me dice, ¿te animas? Y como dice Jessie, también, si no sabes, primero dices que sí y ya luego investigas. Estoy 100% de acuerdo contigo, Jessie. Eso fue lo que yo hice. Le dije, bueno, va. Visité al productor y el productor comienza un tanto escéptico. Me dice, ¿qué pasa? Pero yo no necesito una secretaria. O sea, y le dije, a ver, dije, no, señor, yo no vengo como secretaria, porque me dice, de hecho, ni oficina tengo. Dije, no necesito no necesito una oficina, no soy una secretaria, yo estoy acá para ayudarle a exportar. Y él escéptico. ¿Y qué sabes de campo? Me dice, pero usted es licenciada, ¿no? Y yo, sí, soy licenciada, pero de verdad le puedo apoyar. Bueno, comencé a comentarle todo lo que traía en mente, le hice casi como la descripción de todo lo que se trabajaría. Él estaba incrédulo, o sea, más no poder decir, no creo, sí se va a lograr, sí. Como yo estuve trabajando casi 8 meses con él para lograr toda la parte de la implementación y hasta que se fue su primer embarque. Él estaba feliz y decía, wow. ¿Y qué creen? Que a los 8 meses me gané, ya no era la secretaria del productor, ya era la Inge, que no soy ingeniero, pero por mayoría de votos, pues ya soy ingeniero. Ahora todo el mundo me dice, pues la ingeniero, sí necesita, entre ellos me han recomendado, si necesita apoyo para su exportación, llame al ingeniero, ella le puede ayudar. Yo decidí que me quería dedicar a eso. O sea, me sentí tan bien logrando algo, haciendo algo por alguien, aparte algo que me gusta, algo que sabía hacer. Y de repente me enfrento con que tienes que trabajar esquemas de Global Gap, tienes que trabajar esquemas de Primus, ¿lo sabes hacer? No. ¿Lo puedes aprender? Sí. Me puse a aprender todo lo que tenía que aprender. Llego a una empresa donde me dice el productor, bueno, lo que yo hago son pieles, no tiene nada que ver con el campo, pero quiero exportar. Y decía, ok, nunca he exportado pieles, pero lo voy a hacer. Llegan y me hablan de otro tipo de productores. Oye, yo estoy trabajando esto, ¿lo puedes exportar? Claro que sí. Y si hace falta que se implemente una norma ISO, yo lo aprendo. Y si hace falta que se implemente un modelo HACCP, yo lo aprendo. Y en realidad todo eso no es algo que venga con mi carrera como tal, como licenciada en Comercio Internacional, pero estoy abarcando lo que más se puede, ayudando a productores y ayudándome a mí, porque no quiero depender de que alguien me contrate, no quiero estar a expensas de decir, estoy buscando un empleo, no lo encuentro. ¿Qué fue lo que hice? Vi el apoyo a un productor, me gustó hacerlo y vi una oportunidad. Y esa oportunidad no la dejé. Desde 2016 estoy trabajando en esto. Les puedo decir que tengo muchos productores que he apoyado en esta parte de implementación de sistemas
Y estoy feliz porque sigo trabajando y porque yo no llego con un productor y me presento, simplemente ellos me recomiendan, ellos me dicen, pues la ingeniera le puede ayudar. Y yo feliz porque ahora yo he demostrado que se pueden hacer las cosas siempre que tú quieras y tienes que buscar opciones porque no siempre vas a depender de que la gente te quiera contratar. Creo que ese es un gran error y por eso hay muchos profesionistas frustrados actualmente. Mujeres, si no nos emplean, creen sus fuentes de trabajo. De verdad, es increíble que encuentres la manera de ser independiente, de generar tu propio empleo, de decir, yo tengo el tiempo para, para hacer todas las cosas que planeo, porque yo soy mi propio jefe y no le tengo que pedir permiso a nadie. Obviamente estamos hablando de que tienes una responsabilidad enorme también que enfrentar, pero es genial el hecho de que digas, voy a seguir aprendiendo para desempeñarme siempre en lo que me gusta hacer y que aparte está ayudando a la gente. A mí siempre me había interesado el tema de ayudar a los productores, porque era un tema constante de quejas, como decía, y por el clima. Esos daños te pegan y te pegan tanto porque tú estás siendo parte de eso. Ya estás acompañando al productor y formas parte de eso y se hacen tuyos todos esos problemas. Y lo que menos puedes hacer es tratar de ayudarlos para que consigan el mejor de los precios. Y para mí ha sido magnífico buscar la manera de obtener clientes en Estados Unidos, clientes en otros países que puedan comprar sus productos a precios que estén más redituados y que estas personas puedan obtener un ingreso de todo ese esfuerzo que meten al campo, porque no solo es dinero. Muchísimas gracias, es Hilda. Muchísimo esfuerzo. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, gracias a ti. gran... Discúlpame, me pasé con algunos minutos. Sí, no te preocupes. Gracias a ti por poder compartir este gran testimonio de tu vida. Nos ayudas a nosotras las mujeres. Finalmente eres una fuente de inspiración para todas aquellas que pudieran estar viviendo algo similar. El saber que sí podemos marcar límites, que sí podemos hacernos valer y que todo es cuestión de que no es que las mujeres no podamos, existe la idea equivocada de que no tenemos la capacidad, que estamos hechas para la casa y para el cuidado de la familia, pero muchas veces las mujeres no nos atrevemos, no tenemos la confianza de que podemos hacerlo, de que podemos lograrlo. Así que, pues, a nombre de todo de todos los que nos escuchan,